Bueno, primero me presento, Marco Vega, soy de Costa Rica, pastor de la Iglesia Vida Abundante del Sur, allá en Costa Rica, San José. Quisiera por favor que usted me acompañara al libro de Génesis, capítulo 18 y versículo 19, por favor. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. ¿Es pecado aquí? No hay problema. Gracias, hermano. Yo sé que usted tiene la Reina Valera del 60, posiblemente. Como dijo el apóstol Pablo alguna vez, un predicador hablando del apóstol Pablo, yo no sé por qué cambian de versiones. Si al apóstol Pablo le resultó la Reina Valera del 60, ¿por qué a nosotros no? Dijo. Es claro que hay muchas versiones y al final dicen lo mismo todas, palabras más, palabras menos, así que yo suelo usar muchas versiones cuando predico, pero esta casualmente he utilizado la Nueva Versión Internacional. Dice Génesis 18, verso 19, ¿lo tiene? Voy a leerlo primero en la Reina Valera 60 y luego lo leo en la que traje. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Se lo digo en Nueva Versión Internacional. Yo lo he elegido, Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Punto y seguido. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. ¿Por qué me gusta más leerlo de esta manera? Primero porque habla de tres cosas que le está pidiendo Dios a Abraham, pero luego una consecuencia de esas tres cosas que le está pidiendo a Abraham. Y la consecuencia es la que todos queremos. La consecuencia es: el Señor cumplirá lo que ha prometido. Pero eso es solo consecuencia de la primera parte del versículo. Lo que pasa es que mucha gente quiere la consecuencia sin vivir la primera parte del versículo. Pero para poder experimentar la bendición de Jehová, necesitamos vivir la primera parte. Y en esta primera parte del versículo está la clave para desarrollar familias como Dios quiere que sean desarrolladas. La primera parte de esta historia tiene que ver, número uno, con una responsabilidad en el llamado que Dios nos ha dado. Hay una responsabilidad enorme, nosotros la tenemos, de estar insertados en familias. No es solamente, bueno, me casé, te casaste, tenemos hijos y se acabó. No, es que hay una responsabilidad implícita. Dios nos ha elegido por una razón. Eres padre, eres madre y aún hijo por una elección divina, y en esta elección la idea del Señor es muy clara. Dice: le he elegido, número uno, para que instruya a sus hijos y a su familia. La primera parte de la historia tiene que ver con un llamado del cielo. En primer lugar, somos llamados para llevar la gloria de Dios en familia. ¿Puede decir eso conmigo? Somos llamados para llevar la gloria de Dios en familia. La palabra primera de Corintios, usted lo conoce, capítulo 10 y verso 31 dice: cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria del... Es más, le digo algo, aun cuando nos enojamos, deberíamos llevar gloria a Dios en la forma en que nos enojamos. Pero ¿quién cuando se enoja lleva gloria a Dios? Honestamente. Porque ahí tenemos dos opciones: o llevamos la gloria de Dios o llevamos la desgracia del diablo. Una de las dos. ¿Quién en su trato con la esposa lleva gloria a Dios? O México es uno de esos países donde el esposo regaña a la esposa. Aquí no pasa, ¿verdad? Mire, hace un tiempo atrás me peleé con mi esposa, discutimos por alguna razón. No es que peleemos, es que a veces discutimos para saber qué sienten los que discuten. Y así uno entonces puede dar algún consejo. Lo cierto es que discutimos, posiblemente porque ella tuvo la culpa. Entonces en esa discusión resulta que yo la regañé. No me acuerdo por qué. Ella me miró y me dijo: mi amor, yo a usted lo amo. Sin embargo, ¿dónde dice la Biblia que el esposo puede regañar a la esposa? Y yo comencé a buscar rápidamente algún versículo que dijera que el esposo podía regañar a la esposa. Y buscaba rápido y buscaba rápido. Yo: Señor, dame un versículo, Señor, dame un versículo.
y encontré uno. ¿Cuántos dicen amén? Encontré uno. El versículo dice: regañaréis a vuestras mujeres por cualquier cosa, porque así os lo merecen. Sí, así lo dice. Búsquelo allí. Primera de Proverbios, capítulo 4. Ya le iba a buscar, ¿verdad? No existe un versículo que le dé al hombre la autoridad de pasar regañando a su esposa como si fuese su hija. El que sí existe es Pablo diciendo: respétense mutuamente, ámense mutuamente, tolérense los unos a los otros, caminen juntos, arreglen diferencias, porque ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Jesucristo lo dijo también: una familia dividida contra sí no puede permanecer en pie. Esto quiere decir entonces que esta responsabilidad que estoy aceptando en el llamado es por una razón. Me casé para llevar gloria a Dios. Tengo hijos para llevar gloria a Dios. Tengo relaciones familiares para llevar gloria a Dios. Esa es la verdadera razón. Muchos hoy se casan porque se están quemando. Pero esa no es la razón para casarse, ¿no es cierto? Bueno, además deberían casarse por amor y deberían casarse para llevar gloria a Dios y deberían casarse para dejar generaciones de hijos que honren el nombre de Dios. ¿Sabe qué me contaron? No podría confirmarlo, pero sí solo me lo dijeron. Que los musulmanes están llenando los países de Europa y también de Latinoamérica y tienen una estrategia de crecimiento. Las esposas deben tener al menos 7 hijos. Nosotros los latinoamericanos no. Ya pensamos en uno y la vida es muy cara y qué difícil. Ellos piensan en 7 o más. Así poblan todas las lugares, los pueblos, para luego tomar posesión de los lugares y de los pueblos. Porque desde la casa, desde la familia es donde se adoctrinan los hijos. No es en la iglesia, pero de eso hablamos ahorita. Fuimos llamados entonces a llevar su gloria, responsabilidad. Fuimos llamados a vivir en unidad. ¿Y qué significa unidad? No es estar juntos todos en la misma casa. Es que cuando el esposo vuelve a casa. ¿Saben qué significa eso? Que tiene relación con todos los demás. Le voy a hablar de un tipo de hombre que yo sé que en México no vive. Este hombre sale temprano de casa, saluda con sonidos guturales. Adiós, mi amor. No se comunica con la familia en todo el día y llega a la casa tarde, 6, 7, ya muy cansado. Lo único que quiere ver es la final de la América contra... Hermano, están muy informados, ¿verdad? ¿Sabe? Luego cuando vuelve a casa los hijos quieren jugar, la esposa quiere hablar, todos, pero no hay relación porque esa persona es egoísta. Piensa solo en sí mismo y se ha olvidado de la familia, de construir relaciones, de construir amor con la familia. Y la gente termina diciendo esta frase: sí hay hombre en casa, pero es como si no existiera. Sí hay y tiene nombre, se llama papá, pero no tiene relación con los demás. ¿Conoce gente así? ¿Conoce historias como esas? Y mujeres se sienten abandonadas, hijos se sienten abandonados y padres que no han asumido la responsabilidad en el llamado que Dios les ha hecho de crear unidad, generar la unidad que Dios nos manda a tener en la familia. 3 dentro del mismo punto 1. Tenemos una responsabilidad en disciplinarnos y en disciplinar a la familia, establecer límites. Dice la Biblia que cuando disciplinamos es porque estamos amando. Pero mucha gente toma la disciplina no como lo que es, la toma como un castigo sin sentido, cuando la disciplina sigue siendo formación. ¿Sabe de quién me acuerdo siempre? De los hijos del profeta Elí. ¿Los recuerda? ¿Recuerda sus nombres? Ofni y Fines. ¿Por qué usted nunca le pondría a un hijo suyo ese nombre? Porque tienen un mal precedente, mal antecedente. Y posiblemente usted piense que si le pone así el hijo va a terminar el mismo camino. ¿Por qué nunca le pondría a usted a un hijo Judas? ¿Cómo se llama su chiquito? Judas. Ay, qué bendición. Usted no le pondría Judas, porque parece que esa historia es una mala historia, ¿no es cierto? ¿Cómo le ponemos a nuestros hijos? Matías, Pablo, ¿no es cierto? Marco. ¿Qué nombre más lindo?
San Marcos. Solo me queda el Marcos el Santo, lo estoy persiguiendo todos los días. Mire, lea por favor Proverbios 29 y verso 17, por favor. Proverbios 29 y verso 17. Mire qué interesante, porque esto de la disciplina tiene que ver con la responsabilidad de tener familia, de tener hijos. Proverbios 29, verso 17. Dice la palabra: disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. ¿Oyó qué belleza de versículo? Ahora, para poder disciplinar a un hijo es porque nosotros somos disciplinados. Para poder disciplinar a un hijo es porque papá y mamá se han puesto de acuerdo en qué es correcto y qué no es correcto. Para poder disciplinar a un hijo significa que entonces los papás viven también en disciplinas sanas. Y entonces se han ganado ese derecho de disciplinar a sus hijos, porque sus hijos van a aprender de usted no tanto lo que usted les dice, sino lo que usted es como persona. Venía en el carro, aquí le dicen coche, ¿verdad? Allá en Costa Rica, yo no sé si le conté esto hace 3 años, pero igual la mitad no estaba. Esto fue hace unos años atrás. Venía con mi hija, la que tiene hoy 13 años, tenía 3 años cuando eso, hace 10 años. Entonces, vengo en el coche, tranquilo, y de momento se atraviesa otro hombre en otro carro y casi nos choca. De esos que se meten por todo lado y son irreverentes y que ¿conoce algunos así? Cólera santa le da uno, ¿verdad? Con esas cosas. Una ira santa le da uno. Lo cierto es que el hombre casi nos choca del lado donde viene mi esposa y del lado donde viene mi hija. Y yo me enojé. Pero me enojé como se enojan los pastores, con enojo santo. Lo que pasa es que lo que sigue después no es tan bonito. Yo bajé el vidrio del carro, la ventana, saqué la cabeza y le grité al prójimo una palabra que comienza con K y termina con aballo. Eso no lo diga, eso es pecado en Costa Rica, es decirle animal a alguien. Yo le grité caballo, le grité, pero se me salió hasta el aire todo. Mi esposa, que es una mujer de Dios, santa pero solidaria, también le gritó caballo. Los dos. Mi hija de 3 años, Fiorella, venía atrás en el asiento del carro. Pegó un brinco y dice: papi, mami, ¿dónde está el caballito? Dice, ¿dónde está el caballito? ¿Sabe? Nuestro ejemplo le dice más que un montón de doctrina bíblica. Nuestro ejemplo le dice más que todas las mañanas ponerlos a leer la Biblia, aunque hay que ponerlos a leer la Biblia. Nuestro ejemplo le dice más que un montón de reglas sin sentido. Si usted no es congruente con lo que predica, de nada sirve entonces enseñarle a nuestros hijos, porque ellos van a aprender de nosotros lo que somos, lo que ven cada día. Van a aprender de nuestros enojos, de nuestros gritos, van a aprender de nuestros malos humores, van a aprender de nuestras tristezas extrañas, donde ellas se encierran en el cuarto y nadie sabe por qué. Van a aprender de las horas que pasamos pegados frente al televisor. De eso aprenden ellos. Van a aprender de los pleitos que tenemos en pareja delante de ellos. ¿Tiene que ver con usted el mensaje? Aprenden de lo que somos, de nuestro ejemplo. Y es una responsabilidad entonces. Yo tomé a mi hija ese día y le dije: mi amor, perdón, le dije. A nadie hay que tratar así. A nadie hay que herir de esa manera. Aunque a uno le hagan daño, hay que perdonar. Ese es el mensaje correcto. No es gritar caballo, bestia o lo que sea. Pero le estoy formando a través de mi vida. Y lo que soy, forma. Debemos llevar gloria a Dios. Debemos llevar a la unidad a la familia. Debemos disciplinarnos y disciplinarlos. Y evidentemente, quizá de las mejores, fuimos llamados a servir a Dios como familia. ¿Sabe qué disfruto allá en Vida Abundante, allá en Costa Rica? Cuando bautizo familias, en plural. Disfruto cuando bautizo al esposo y la esposa y viene el hijo de 19 años, yo también. Mire, eso lo disfruto.
Porque mientras hoy muchas familias se pierden, se divorcian, ver que una familia completa se entregue a Dios y además quiera bautizarse y vivir para Dios, eso es un milagro. Pero asumen una responsabilidad. Es la responsabilidad de servir a Dios. Por favor, le pido que busque Josué capítulo 24 y versículo 15. Mire qué interesante versículo que usted conoce. Está Josué haciendo una declaración enorme en realidad. Y esto es lo que dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serví. Ese es un versículo muy lindo, pero seamos honestos, de nada sirve que sea lindo si no lo vivimos en familia. Es como la abuela de la abuela. ¿Recuerda la abuela de la abuela? Aquella que abría la Biblia en el Salmo 91 y lo ponía en el puro centro de la sala de su casa, pensando que con eso ya era suficiente. ¿Y qué hace una Biblia con el Salmo 91? Nada. A menos que sea esta de este tamaño, se meta un ladrón a casa y usted se la tira encima en la cabeza. Sería lo único para lo que sirve, porque por sí sola ya no hace nada. Pero cuando está metida en el corazón de un ser humano y la vivimos y la llevamos a la práctica, entonces cobra vida en su vida y en la mía. Yo he escuchado enseñanzas donde ponen a la gente a repetir: yo y mi casa serviremos al Señor. Hasta que no lo hagamos, esa repetición no tiene sentido. ¿Cuántos años podríamos pasar repitiendo la misma frase, pero sin hacerlo? Y poniendo los mismos pretextos. Señor, todavía no estoy preparado. Mira, Señor, miras cómo me cuesta. Ay, Dios mío, el otro año, veas que me duele aquí. Mire, todos los pretextos del mundo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa no solo debería ser una frase linda, debería ser vida en nuestras vidas. Porque si algo ocupa la iglesia, es gente. Mire los pretextos que he escuchado. Señor, me han dicho, chicos, estoy demasiado joven. El mismo pretexto que usó Isaías, el mismo pretexto que... ¿Quién más? He escuchado el otro pretexto: Señor, es que estoy muy viejo. ¿Quién estaba muy viejo en la Biblia? Moisés. ¿A los cuántos años Moisés vio el milagro? Dios lo saca a 40 años, lo manda a tierra de Madián, y cuando cumple 80 comienza su misión. Nosotros con 35, 40, 50 ya terminamos la misión. Estoy cansado, Señor. ¿Cansado de qué? ¿De estarse congregando? Señor, ya mire, tanto he sufrido. ¿Sufrido por qué? Por Cristo. Mucha gente sufre por un montón de cosas, pero no es por Cristo. ¿Y Abraham? ¿A qué edad lo usó el Señor? Fértil el hombre. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía cuando dejó embarazada a su esposa? Poquillo más de 90. Es que en el reino de los cielos no hay invalidez, vejez y muerte. En el reino de los cielos hay siervos que no ponen pretextos al Señor, que le dicen al Señor: cuenta conmigo. Me gusta lo que le dice Dios a Moisés, porque Moisés es el experto en pretextos. ¿Y con qué iré a este pueblo? Y Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Historia, experiencia, vivencia. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que te he dado que con eso puedes ayudar a otros? ¿Qué tienes en tu mano? Señoras, amaditas de Dios que han vivido una vida buena, formen a las más jóvenes, que muchas andan descarriadas, por cierto. Matrimonios que les está yendo bien, ayuden a los que les está yendo mal. Pero levante la mano y dígale a Dios: cuenta conmigo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Saben cuál es mi sueño de toda mi vida? Que mis 3 hijos, cuando ya yo no esté, haya partido, puedan decir: el Dios de mi padre es también mi Dios. Ese es mi sueño. Y no solamente porque yo se los presenté en una iglesia, sino porque lo conocieron personalmente, porque le sirvieron y pasaron toda su vida levantando la mano y diciéndole a Dios: no importa lo que quieras, aquí está mi mano, cuenta conmigo, Señor. ¿Se ocupan familias así? ¿Hay aquí familias así?
Levanté la mano así como para... Le dije, sí, Señor, yo. Decía un buen amigo mío, Pastor Alberto Castro, esta no es el problema, pero en otras iglesias de otros Méxicos, de otros Tolucas, decía mi amigo que el problema de la iglesia cristiana actual es que parece que solo el 10% quiere servir en familia a la iglesia. El otro 90% solo asiste a los cultos. Entonces él decía, culto de oración el martes, ¿quiénes van? Ese 10%. Los mismos, ¿verdad? Y además la familia de uno, la mamá, la esposa, la gente que lo quiere mucho a uno porque uno es el pastor. Usted dice vigilia el viernes. ¿Y quiénes llegan a orar a la vigilia? Los que estuvieron el martes en el culto de oración. Entonces usted dice, vamos a pintar la iglesia el sábado. ¿Y quiénes vienen a pintarla? Vienen con las ojeras de la vigilia, los mismos que estuvieron el martes en la oración. Y luego usted dice, después del culto del domingo, vamos a hacer tacos de arrachera para recaudar fondos para las misiones. ¿Quiénes preparan los tacos? ¿Quiénes? Mire, llegan todos pintados porque estuvieron pintando la iglesia con las ojeras. Y lo que es peor, ¿quiénes compran y se comen los tacos? Los mismos. Y usted se pregunta, ¿y el otro 90% qué pasa? Son obesos espirituales. 400 kilos de puro conocimiento. Entran a la iglesia, cachetones, con la papada guindando esto. Se sientan y escuchan palabra y dicen amén, amén. ¿Qué va a hacer por el reino? Nada, irme para la casa. Y va de nuevo. Y al culto siguiente, un poquito más gordo. Ya ni cabe por la puerta, tienen que hacer puertas para los obesos espirituales. ¿Amén o ayayay? Conteste una de las dos, por favor. Número 1, asuma la responsabilidad que Dios le ha dado como familia, porque no hay nada más maravilloso que una familia entera entregada al servicio de Dios en formación espiritual. En llevar su gloria en la unidad, en disciplinar y sobre todo en servir. Ahora sí podría decirlo conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos no lo dijeron porque es un compromiso serio, ¿no es cierto? Lo diga o no lo diga, algún día Dios le va a llamar a cuenta si le serviste o no le serviste. ¿Podría decirlo ahora sí conmigo en serio? Como si pronto fuera usted a cenar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y algún día el Señor le llamará cuentas y le dirá: ¿alguien te dijo que sirviera? Sí, aquel pastor de Costa Rica me lo dijo muchas veces, hasta me cayó mal. Y ahí me preguntará: Marco, ¿dijiste lo que te dije? Sí, Señor. Y yo libro mi responsabilidad, ¿no es cierto? Principio número 2 que encuentro en Génesis 18:19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos, su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Familia, número 2, son responsables en la formación espiritual de todos. De los hijos, de la esposa, del esposo. Familia, ustedes son los responsables de que de esa familia salgan creyentes de Dios. No es la iglesia ayuda, si bien es cierto. Pero a veces la irresponsabilidad está en que mandamos los hijos a la escuelita dominical y decimos: formen a nuestros hijos. Esa responsabilidad es de casa. En primer lugar, es de la casa. A Génesis, por lo menos allí, Abraham en Génesis, Dios se lo dice, a fin de que instruya a sus hijos, a su familia. Hay una responsabilidad espiritual de formación en la familia. Y el papá juega un papel tan importante. Usted sabe que nosotros los hijos de los 0 a los 6 años de edad vemos en nuestro Padre terrenal a Dios. Porque un hijo de 0 años a 6 años no tiene conciencia de que es Dios. No sabe que es muy inmaterial para él. Entonces cuando le hablan de Dios, mira a su papá y lo único que puede imaginar es: así como es mi papá, así es Dios. ¿Vio qué responsabilidad? Si papá es gritón, Dios es gritón. Si papá no cumple sus promesas, Dios no cumple sus promesas. Si papá pelea y grita a mamá, Dios trata mal a sus hijos.
¿Se dio cuenta qué delicado? Entonces Dios nos da una responsabilidad enorme en la formación espiritual. Vaya por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Mire qué belleza de versículo, que usted lo conoce también en realidad, pero siempre es bueno repetirlo. Pablo decía, para mí no es mal estarles repitiendo una y otra vez las mismas cosas, y para ustedes les es conveniente. Cada vez que sepa un versículo, repítalo y repítalo para que se grabe en el corazón. Y esto es lo que dice Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero continúa el verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y el verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Vio qué montón de cosas tiene que hacer la escuela dominical? No, ¿verdad? ¿Quién tiene que hacerlas? No diga los padres como si hablara usted de otros. Diga yo, Señor, es conmigo. ¿Quién tiene que hacerlas? Los padres. No, es usted el que tiene que hacerlas. Soy yo el que tengo que hacerlas. Le cuento una historia curiosa por demás. Cuando yo tenía 12, 13 años de edad, vivía en rebeldía. Mi papá nos había abandonado, vivía con un padrastro que le pegaba a mi mamá. Entonces yo me consolaba pecando, porque los vacíos del corazón se llenan con pecado. No se llenan, son sustitutos del amor de Dios, y uno trata de llenarlos con pecado. Entonces yo pecaba de todas las maneras posibles. Me compré unos, aquí no sé si se llama acá, posters, afiches grandes, de 2 metros por 1 metro. Voy a decirle de quién. De 2 muchachas en bikini. Una era Thalía y la otra era Bibi Gaitán. Cuando ellos estaban jóvenes y salían en bikini. Y yo las compré en gigante y las pegué en el techo de mi cuarto. Y compré otras 10 más y las pegué en las paredes de mi cuarto. Todo aquel cuarto era una historia espantosísima de lujuria. Y yo entraba a mi cuarto con mis mujeres y las veía y me veían todo el tiempo. ¿Sabe qué hacía mi mamá, que era cristiana? Yo no. Me decía, hijo, busca de Dios. Hijo, Dios te ama. Recuerda que Él tiene un plan para ti. Y yo le decía, ay mami, ¿cuándo tener un plan? ¿No está viendo que tuve que crecer solo, sin papá ni nada? Usted le ha pegado a un hombre toda la vida. ¿Cuál Dios? Yo era muy rebelde. Por eso es chistoso que hoy sea pastor. Se llama el buen sentido del humor de Dios. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Cada vez que yo salía de casa al colegio y volvía, había un versículo pegado en medio de un bikini y otro bikini. Ahí estaba el versículo pegado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar. ¿Cómo va a dormir tranquilo con un versículo en medio de bikinis? No se puede. Al otro día llegaba y otro versículo pegado ahí abajo que decía, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y otro versículo por allá pegado que decía, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y otro versículo, clama a mí, yo te... Qué aburrido es ver tantos versículos en medio de bikinis. ¿Saben qué comenzó a suceder? Aunque usted no lo crea, que como a los 2 meses de estar viendo versículos, agarré uno de los pósters, lo quité y lo rompí. Después al otro mes agarré otro, lo quité y lo rompí. Luego agarré otro. Al final en mi cuarto solo había un tapiz de puros versículos bíblicos. Pero yo no creía en Dios. Pero me encantaba leer todo eso que decían las paredes. Y había una mamá constante que oraba, que existía, que creía que tarde que temprano Dios iba a hacer algo con este cabezón. Y tarde que temprano resulta que Dios hizo algo con el cabezón. No fue tan rápido, fue hasta los 21 que le entregué mi vida a Cristo. Mami oró por mí 7 años. De clamar, de suplicar, de insistir, de atar versículos, mire, 7 años es una eternidad para un padre.
Pero hoy está aquí un pastor predicándole a usted en México para que sepa. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia de Dios y responsabilidad de alguien en la formación de sus hijos. No importa lo que viví, si no tuve un esposo a la par y que incluso tuve un padrastro, un esposo agresor, pero yo les voy a formar en el camino de Dios. Y hoy todos somos testigos, los hermanos, que aunque vivimos tragedias de pequeños, hubo una madre que insistió, que insistió, que insistió. Mi otro hermano es el líder de alabanza de la iglesia. Es lindo ver los milagros de Dios, pero se tiene que asumir un rol protagónico. ¿Sabe? Nosotros somos responsables en la formación espiritual. Número 2, responsables con el ejemplo. Juan capítulo 1 y versículo 14, por favor, si lo puede buscar. San Juan capítulo 1, versículo 14. Mire qué belleza de versículo que también usted conoce. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué aprendía la gente de Jesús? Su vida. Lo veían y era un hombre lleno de gracia, lleno de verdad. Era un hombre al que se le podía ver la gloria de Dios encima. No sé si usted ha conocido gente así. Es gente con la que uno quiere estar. Le animan a usted el corazón. Hay un proverbio que dice que hay personas que cuando hablan, sus palabras son medicina para sus huesos. Pero hay otras que cuando hablan son como golpes de espada. ¿De cuál de los dos es usted? Es más, se lo planteo de esta manera. Cuando usted vuelve a casa, ¿todo el mundo se alegra o todos quieren salir corriendo? Seamos honestos. Yo nunca olvido que venía de México una vez. Y cuando llegué a casa, como a los 100 metros de casa, me lleva el taxi. Cuando veo mi casa encendida, pero no de que se estaba quemando, sino de que mi esposa tenía todas las luces de la casa completas encendidas, todas, hasta la de los baños, y ya no estaba en el baño. Y eso es molesto porque se gasta electricidad sin sentido y el recibo sube. ¿No le molesta a usted eso? Sí, nada más que las apague. Se lo he dicho 1000 veces, sin embargo ese día llegué, después de una semana de no verla, me bajo del taxi. Cuando veo la casa, lo primero que se me olvidó fue saludarla. Solamente veía la casa encendida como un arbolito de Navidad. Toco la puerta, hola mi amor, y lo que yo le dije fue, ¿y por qué todo está encendido? Ese fue mi saludo. Ella se me quedó viendo, me vio molesto, dio media vuelta y dijo la expresión, uy, ya llegó. ¿Qué significa uy, ya llegó? ¿Qué significa? Qué aburrido, qué pereza, ¿por qué no te quedas en México mejor? Mire, y el diablo que le mete a uno ideas, ¿verdad? ¿En qué momento me casé con vos? Ya muy exagerado, parece una novela. Pero cuando dice, ya llegó, yo me sentí ofendido. Pero honestamente, yo no la estaba ofendiendo también al no saludarla y pensar solo en la luz. Y dije, Señor, qué fácil de verdad. Desvirtuamos la gloria de Dios en nuestras vidas por cualquier cosa. Porque hay un montón de cosas en nuestras familias que son cualquier cosa. Pero le damos demasiado peso a las pequeñas cosas. Y terminamos peleando por pequeñas cosas. Y terminamos exigiendo a nuestros hijos. Y al final aquello se vuelve en una olla de presión que está a punto de explotar. Y usted se pregunta, ¿en qué momento mi familia se perdió? Fui demasiado fariseo, quizás. Demasiado legalista, quizás. ¿Sabe? Mi hijo menor, Tiago, tiene una costumbre, le gusta llorar. ¿A usted no le ha nacido un hijo llorón? Son muy lindos. Una bendición. Porque lloran todo el tiempo. Aun cuando están contentos. Ellos lloran. Sin embargo, yo un día estaba un poco cansado ya de escucharlo llorar por nada. Tiago, venga, bueno, quédese ahí, ay, qué cosa, Dios mío. Tiago, come, bueno, no come, pero por todo, era por todo. Entonces hicimos lo que hace todo mundo.
ore por él, báñelo 3 veces, cámbielo otra vez, hágale masaje. Mire todo lo que nos inventan las abuelas. Y al final de hacer todo, ¿cómo se siente? Otra vez, Señor. ¿Sabe lo único que él quería? Era jugar. Pero tenía un papá un poco cansado. Venía de predicar, de atender 4 matrimonios, 2 en crisis de divorcio. Venía de escuchar un pleito entre 2 líderes, porque los líderes también se pelean en las iglesias. Tiene una costumbre tan rara. Como que dicen, vamos a arruinarle la vida al pastor, peleémonos. Bueno, y ahí van y mire, qué cosa rara. Siempre tiene que haber alguien peleando. Una señora que se enoja porque no fui al cumpleaños de su hija. ¿Cómo exige la gente para que sepa como si fuera uno el Espíritu Santo? Solo el Espíritu puede estar las 24 horas, 7 días de la semana. Así que no exija tanto, más bien ore un poco más por el pastor, porque es re buena gente para que sepan. Esto se lo debería decir a la gente mía allá, ¿verdad? En Costa Rica. Luego le mando la prédica en video, en grabada. ¿Sabe? Y en medio de mi tragedia, yo miro a mi hijo Tiago y le dije, ya, cálmese, le digo, ya, deje de llorar, ya, le decía, ya era yo el que estaba llorando casi. Lo tomo, lo levanto y le pregunto, ¿qué quiere? Si le doy todo, ¿qué más quiere? Por Dios, dígame qué quiere. Y él seguía y no sabía qué quería. Y fue como que Dios me lo preguntara a mí. Esa misma pregunta te hago todos los días. ¿Qué quiere? Te he dado todo. Y siempre inquieto, siempre corriendo, siempre angustiado, siempre preocupado. ¿Qué más quiere? Si le he dado todo. A más de uno nos ha pasado la historia de mi hijo, creo. Al final me abrazó y me puse a jugar con él. Eso era todo. Tiempo con él. Y ya fue el niño más feliz del universo. Hice de caballito, corrí con la bola. Yo era a Costa Rica del México, le hice un par de goles. Eran las 11 de la noche y no se quería dormir. Él quería jugar, yo quería descansar. Pero entiendo que tengo una responsabilidad de formación espiritual, con mi ejemplo y sobre todo con los valores de Dios. Proverbios 17 y versículo 13, por favor, si lo puede buscar. Proverbios 17 y versículo 13. Mire qué versículo más lindo. Lo lee conmigo, por favor. 3, 2, 1. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Oyó? Santísimo Dios. Porque hay que ser honestos. Cuando nos hacen mal, sobre todo alguien de la familia, no se despierta un deseo como de una venganza santa. Que ojalá algo malo le pase para quedar a mano. ¿No le ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez? Le digo algunas instrucciones. Cuídese del sarcasmo en la familia. Cuídese de la imposición. Cuídese de estar descalificando lo que hacen otras personas. La esposa se arregla lo más linda y le pregunta a él, mi amor, ¿qué me hice? Él la vuelve a ver de abajo arriba y dice, ay Señor, ayúdame, revélame, Padre, revélame. Porque eso ya va a ser un problema. Resulta que los hombres no nos fijamos en esas cosas. Amén, amén. Amigo, hombre que está acá, defiéndame, ayúdeme, ayúdeme. ¿Verdad que nosotros no nos fijamos en esas cosas? ¿Y sabe por qué no nos fijamos? Porque el hombre no tiene la capacidad de pensar en 2 cosas al mismo tiempo. En cambio la mujer sí. Mientras contesta el teléfono, está haciendo la comida y con la boca le está diciendo al esposo, mi amor, ¿a qué hora se va? Nosotros no. Ella llega arreglada, lo más linda. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se va a ver? Igual que siempre. ¿Qué quiere que le diga? Más bien, en lugar de ser cortés, delicado, dulce, amoroso, termina diciendo frases que descalifican. El hijo se saca un examen que no fue tan bueno, pero no es un chico malo, y al final se le da una regañada por el examen. Y descalificamos a la gente.
cuando deberíamos honrar a nuestra familia. Y lo que es peor, hay hermanas que andan hablando mal de su esposo con las amigas y vecinas. Y hay esposos que andan hablando mal de su esposa y le ponen frases seudónimos a ella. ¿Ha escuchado algunos? Hay algunos que podría decir y otros que son muy ofensivos. Hay padres que hablan de sus hijos tan mal. Este bruto, yo no sé para qué sirve. Y la esposa le dice, y salió igual al papá. ¿Sabe qué cosa terrible? Deberíamos nosotros volver a casa otra vez. Deberíamos volver el corazón a la familia. Deberíamos de nuevo y una vez más cuidarnos de no tener estas conductas que rechazan y dañan el corazón de la familia. Número 3. Génesis 18, 19. Yo lo he elegido a fin de que se mantengan en el camino del Señor y cumplan lo que es recto y lo que es justo. Así el Señor les bendecirá. Número 3. Tenemos una responsabilidad en una misión. Y va en 3 partes. Número 1, la misión de mantenerse en Dios. Es una misión. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 26, por favor, si lo puede buscar. Primera de Corintios. El apóstol Pablo hace una analogía con la carrera del reino de los cielos, con una carrera normal. Dice Primera de Corintios 9, verso 26. ¿Lo lee porfa conmigo? 3, 2, 1. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sabe qué está diciendo? Yo tengo claridad de qué es lo que hago y hacia dónde voy. Imagínese que usted corriera, va a correr y usted comienza a correr. ¿Y para dónde va? No sé. Y usted sigue corriendo. ¿Y a dónde va a llegar? No sé. Y usted sigue corriendo. Llega a un punto donde se cansa y se desmaya. Si no tiene un norte hacia dónde va, así es la familia. Si no tiene un norte hacia dónde va, están corriendo en vano. Y además dice, peleo, pero no peleo dándole golpes al aire. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Pongo mi familia a servir a Dios. Tenemos planes familiares. Ya el matrimonio no se ha vuelto algo aburrido, sino que tiene vida otra vez. Ya la relación con los hijos no se ha vuelto algo distante, sino que tienen papá que los lleva al parque, mamá que sale con ellos y que disfrutan un lindo tiempo juntos. El fin de semana pasado tenía un cansancio acumulado, debo reconocer. Estamos construyendo la iglesia, más todas las cosas que esto implica. Salí en un canal allá en el país, el más importante, como decir aquí Televisa. En las noticias más importantes me entrevistaron varias veces hablando acerca del adulterio y de cómo defender la familia del adulterio. Y he recibido lluvia de llamadas de gente no cristiana para que les ayudemos en consejería, lo cual es un honor. Entonces, después de escuchar a 40 matrimonios en adulterio, usted llega el fin de semana sin ganas de nada. Bueno, usted sí llega, usted siempre tiene ganas. Entonces dijimos en la iglesia, escapémonos este fin de semana. Pusimos a uno de los pastores a predicar y mi esposa y yo nos fuimos 3 días con mis hijos para una playa cercana a desconectarnos del trajín de la vida. ¿Saben qué pasó el día sábado en la mañana? Nos levantamos a las 10:30. Yo a las 5 ya estoy despierto como las gallinas. No, ese día a las 10:30. ¿Sabe quién estaba en mi cama? Mi esposa. ¿Y quién estaba en medio de las piernas? Mi hijo de 2 años y medio. Y mi hija de 13 acostada en una esquina. Se habían pasado a la cama, estaban todos ahí. Nos levantamos, encendimos el televisor y pusimos una película para niños. Qué sonrisa la de ellos. Más que la película. Estábamos en la cama con papi y mami. Eso era todo. Nos levantamos tarde, almorzamos, fuimos a la piscina. Mi hijo disfrutó en la piscina.
Y yo dije, Señor, ¿cuánto ocupamos hacer esto tan seguido, Señor? ¿Por qué se nos olvida invertir en la familia, pagar por recuerdos que valgan la pena? Porque todo tiene que ver con trabajo, corra, haga. Cuando usted tiene que cuidar su familia. Y me llamaban los líderes, pastor, y yo lo tenía. Este mensaje no puede ser recibido porque el celular no está en el área de cobertura. Miren qué bendición. ¿Qué clase de pastor? Uno que quiere cuidar la familia. ¿Cómo es posible, pastor? Uno que quiere terminar la carrera con todos sus hijos de la mano. ¿Cómo se le ocurre? Así se me ocurre, para que sepa. Y nos gustó tanto que vamos a seguir agendando por lo menos una vez cada 2 meses. Una salida familiar. Será nuestra cita de familia. Y entonces construimos familia. Porque nuestra misión es mantenernos, tener un norte claro hacia dónde vamos. Lo segundo es practicar la justicia y la rectitud. Esto lo diría con más fuerza en Costa Rica, que parece que están de moda los adulterios. Aquí en México, ¿sabe qué significa practicar la justicia y la rectitud? Lo que dice Hebreos 13, versículo 4. Si lo puede buscar, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mire qué interesante versículo. Hombres, mujeres que están casados y algunos que quieren casarse, vivan este versículo a plenitud. Honroso sea en todos el matrimonio. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa vivir en rectitud y en justicia? Es muy claro. Número 1, cuido a mi familia, evidentemente. Pero número 2, me cuido de lo de afuera. No tengo contactos con nadie más que no sea mi esposa, mi esposo, su esposo. Cuido donde voy. Cuido con quien hablo. Cuido hasta la manera de tratar a otras señoras. En lugar, qué linda, ¿cómo estás? Eso no se hace. Eso se le dedica a la esposa. Yo tengo algunas reglas de juego en mi vida. Permítame compartírselas. Yo no atiendo mujeres en consejería. Formamos un grupo de 30 consejeras. ¿Es para qué yo me voy a exponer? Menos en estos tiempos. Mi celular no lo tienen las mujeres. ¿Para qué? Hablan con mi esposa. En mi carro yo no monto mujeres sino a mi esposa. Son reglas de vida. Tengo Facebook, que ahora está de moda, ¿verdad? Antes era herramienta de los adolescentes. Ahora parece que nosotros los grandes no podemos vivir sin él. Tuve una invitación en Facebook de una chica en bikini, casi con una manzana en la boca, acostada, que en un mensaje privado me escribió: me encantaría conocerte a solas. Esta es la dirección de mi casa. Lo espero. Yo no sé quién es. Además no iría, pues no sé quién es. Llamo a mi esposa y le digo: Jackie, mire lo que me escribieron. Ella lee y me dice: ¿quién es? Le digo: no sé. ¿Y qué va a hacer? Le digo: yo nada, escríbale usted. Entonces mi esposa dice: bueno, y le escribe: estimada hermana, mi esposo y yo no podemos ir a su casa, pero con mucho gusto la esperamos en el próximo culto a las 6. Y al final del culto podemos ir a cenar juntos. En el amor de Cristo, mis hijos y mi familia. Bendiciones. En menos de un segundo yo estaba bloqueado, yo de la muchacha. Pero qué libertad se siente, ¿no es cierto? Vivir haciendo lo que es correcto. Aunque una parte carnal, animal y diabólica por dentro te hubiera gritado: no desperdicie la oportunidad. Cálmese, reaccione. ¿Cuántas veces le va a pasar eso en la vida? Igual todo el mundo ha caído. No se preocupe. ¿Se imagina el precio que debo pagar por algo como eso? ¿La iglesia? ¿La dignidad? ¿Que mis hijas no puedan volver a verme a los ojos por la vergüenza de yo bajar mi rostro? ¿Se imagina el precio? Entonces detengo el placer
y le doy rienda suelta a la razón y pido su gracia. Y cada día le digo a Dios, ayúdame hoy a hacerlo bien, que nunca comparta con otra mujer lo que solo le corresponde a mi esposa. Para que sepa, en estos tiempos están iguales. Antes por cada 5 hombres que adulteraban, adulteraba una mujer. Ahora por cada 5 hombres que adulteran 5 mujeres. Por la soledad que están viviendo, aunque un adulterio no se justifica, todas lo justifican diciendo, este nunca me abrazó, nunca me escuchó, nunca pasó tiempo conmigo, y apareció aquel que vendía tacos en la esquina y me decía cosas que mi esposo nunca me dijo. No se justifica un adulterio, pero nuestras malas relaciones lo facilitan. Tienen la misión de mantenerse, tienen la misión de practicar la justicia y la rectitud, y último punto, tienen la misión de protegerse. Nehemías, por favor, capítulo 4 y versículo 14. Uno de mis libros favoritos de la Biblia es Nehemías. Generalmente lo predico más exegéticamente que hoy, que estoy hablando de más de tema. Pero Nehemías capítulo 4 verso 14 contiene lo que yo les llamo la misión de protección familiar. Nehemías era el copero del rey allá en el palacio. Estaba tranquilo, no le importaba nada en realidad. No tenía pena, no tenía disgusto, no tenía necesidad. Pero un día le dijeron cómo estaba su familia, los israelitas allá. Sus puertas consumidas al fuego, y el hombre se angustia y dijo, yo debo ir a reparar esas puertas. Yo debo ir a levantar esos muros. Pero tenía una misión en su cabeza cuando se fue a reparar los muros y abandonó el palacio. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. ¿Por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué dice Nehemías? Pelee por su familia. Pelee por su familia. Pelee por su familia. Pelee por su familia. Pelee por sus hijos. Pelee por sus hermanos. Pelee por su familia. Hoy la gente renuncia a la familia tan fácil. Estaba en Cuba, hoy es chico, y hablando con un mecánico cubano, yo le decía esto del adulterio y esto del abandono familiar es un problema, y tanta gente que abandona. Y él me decía, el problema con la vida es que no son como los mecánicos de Cuba. ¿Yo qué tiene que ver los mecánicos de Cuba? Simple, me dice, mire los coches, los carros, yo los veo, ¿de qué año son? 1910, 1920. Y además me dice, funcionan a la perfección y son lindísimos. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Cuba no tenemos la posibilidad de comprar coches nuevos. Entonces los mecánicos de aquí tenemos que reparar lo que hay. Ustedes con los matrimonios, si hicieran lo mismo, no desecharían un matrimonio cada vez que tienen un problema, lo repararían. A ustedes les falta ser como los mecánicos de Cuba. ¿Se acuerda el tiempo donde la gente tenía un problema y lo arreglaba? Hoy la gente tiene un problema y lo desecha. Desecha el matrimonio. Termino. Dice la Biblia en Génesis 18:19, así el Señor cumplirá lo que les ha prometido. ¿A cuáles familias? Aquellas que se mantienen en el camino del Señor. Aquellas que forman a su familia. Aquellas que pelean por su familia y por sus hijos. Esas entonces recibirán por heredad la bendición de Dios. Termino con una historia. Le conté que no tuve papá. Bueno, sí tuve. Todos tenemos un engendrador, pero no todos son papás. Este señor se fue, yo estaba pequeño. Luego mi mamá se casó con este hombre que le pegó por 10 años, padrastro, agresor y borracho. Luego se divorció de él. Y celebramos. Es una tragedia vivir con el diablo, es una tragedia. Luego de eso, no conocí a mi abuela porque se murió estando mi mamá muy joven. No conocí a mi abuela por parte de mi papá. Y salimos de una ciudad
para vivir en otra desde que yo tenía 1 año, entonces no conozco tíos, ni primos, literalmente mi familia es mi mamá y mis hermanos. Escuchaba en la televisión a un predicador que me gustó lo que dijo, pero luego me cayó mal. Este predicador dijo: yo vengo de la 4ª generación de pastores. Mi abuelo fue pastor, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, y ahora yo. Y de momento dije, qué lindo, y luego dije, Dios tiene hijos preferidos. Porque yo, ¿de cuál generación vengo? Y me angustié un poco, porque yo decía, ¿cómo él puede contar algo tan lindo? Yo no puedo contar nada tan bonito. ¿Cuál sería mi testimonio? Yo vengo de un papá que se fue, y de un padrastro que le pegó a mi mamá, y vengo de no conocer quién es mi familia, y además vengo de consumir mucho licor antes de convertirme a Cristo. Esa es mi herencia. Y yo le decía al Señor, Dios, ¿y yo qué puedo contar? Yo no tengo historia. Y Dios me afirmaba en el corazón: de hoy para atrás, no importa. Construya historia de hoy en adelante con sus hijos. Porque algún día la 3ª y 4ª generación de mis hijos van a poder decir: yo vengo de una generación donde mi bisabuelo fue pastor. Y ese era yo. Ese era yo. Y las generaciones de mis hijos van a decir: mi abuelo hizo esto en este país y construyó el reino de esta manera. Ese era yo. No le preocupe si usted no tiene una linda historia de hoy para atrás. Preocúpele de hoy en adelante. Construya un legado, construya familia, construya con sus hijos. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Si está cerca de su esposa, su esposo, sus hijos, abrácelos y oramos juntos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú conoces las historias familiares que hay detrás de los abrazos. Tú conoces que algunos acá han peleado mucho, algunos no se han comprendido y otros sí. Sabes de primera mano lo que cuesta esto del matrimonio cuando no lo vivimos con base en tu palabra. Pero permítenos terminar la carrera juntos. Permítenos volver a casa el corazón. Pasar tiempo en familia, escuchándonos y amándonos, tolerando nuestras vidas y nuestras diferencias. Ayúdanos, por favor, a ser padres amorosos y ayúdanos a ser hijos tiernos con los padres y pacientes. Ayúdanos a los hombres a ser sabios y tiernos con las esposas y a las esposas comprensivas y amorosas también. Pero por sobre todo, Señor, por sobre todo, permítenos cruzar la meta tomados con toda la familia de la mano. Perdona nuestros pecados y errores, no queremos cometerlos más, y danos la sabiduría para enmendar y que tú hagas nuevas las cosas otra vez en casa. Bendecimos nuestra familia y nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.